con tu palabra y crecer constantemente en ella y disfrutar el gozo de serte fieles, amarte y servirte. Gracias por todo el bien que has derramado de una manera total y absoluta en esta casa y en cada una de nuestras vidas. En el nombre del Señor Jesús, nuestro Salvador y nuestro Señor. Amén. Vamos a leer de esta palabra lo que el apóstol Pedro dice en 2 Pedro capítulo 1, comenzando por el versículo 3. Pedro era un hombre especial en tratar al Señor Jesús. El Señor Jesús había hecho en su vida, yo creo que todo lo que se puede hacer con un hombre. Lo había perdonado, lo había levantado cuando se huía, había orado por él, le había encomendado el trabajo de abrir con las llaves el reino de Dios a los judíos y a los gentiles. Había orado para que su fe no falte. Qué detalle, ¿no? Cuando falta la fe y cuando la fe no falta. Pero leemos lo que la palabra de Dios nos dice por su pluma. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor, amor de Dios, amor de Cristo. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y vamos a mantener la palabra abierta en 1 Corintios, el capítulo 13, que justamente aclara la extensión de este amor que Pedro llamaba a sus hermanos a conservar, a crecer, a abundar, a hacer todo lo que este amor pide que hagamos para la gloria de nuestro Dios. Hace algunos domingos atrás nos ocupamos de la primera parte de este capítulo 13 y aprendimos que puede haber un sinnúmero de tareas que a la vista son importantes. Hay que hacerlas porque es lo más importante. El don de lenguas es importante, el don de profecía, sobre todas las cosas que profeticéis, un montón de cosas. Pero la conclusión, si no tengo amor, nada soy.
somos hijos de Dios por la fe en Cristo. Así dice la palabra. Si no tengo amor, nada tengo. Perdón, salvación, las promesas de Dios, su protección, la esperanza de la vida eterna. ¿Cuántas cosas hay en la vida de un creyente que, como dice Pedro, conserva en primer lugar el amor de Dios en su vida? Un amor que recibió cuando le entregó su vida a Cristo, para que Él fuese el dueño de su vida, para que, como Pablo dice después, Cristo pudiese vivir en su vida. Y lo que viviese ahora en la carne, lo viviese en la fe en el Hijo de Dios, que le amó y se entregó a sí mismo por Él. Hay muchos estudiosos de la Biblia que sostienen que este capítulo es el más importante del Nuevo Testamento, porque acomoda todo lo que puede pasar por el corazón, por la mente, por el sentimiento de un creyente, a lo que Dios espera que un creyente haga. Y lo más importante de todo es que somos llamados, como Pedro, como Pablo le dice a los corintios, a verificar el estado de este amor. Si entendemos el valor que la palabra de Dios da a las obras, nos damos cuenta que es bastante relativo. Cuando el Señor le escribió a la iglesia de Éfeso, le dijo, yo conozco tus obras, esto, todo lo que la iglesia había hecho, el Señor lo tenía anotado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Por tanto, arrepiéntete y vuelve a hacer las primeras obras. Cuando escribe a la iglesia de Sardis, creo que es, le dice, tienes nombre que vives y estás muerto. Y le dice también, yo conozco todo el trámite, el currículum de la iglesia, está todo escrito. No hay nada que se ha quedado sin la lapicera para tomar nota de ello. Y a través del análisis que Pablo hace aquí en 1 Corintios 13, y que algunos dicen que no es ni más ni menos que el análisis de lo que el amor de Cristo hizo mientras Él vivió entre los hombres, culminando con la corona de este amor, dando su vida por todos los pecadores. Y que cada uno de los puntos que con la ayuda del Señor queremos repasar esta mañana, y más que repasar, yo creo que en un momento sugerí la idea de saber de memoria qué características tiene el amor que yo digo que profeso con un ser tan bendito como es Dios, que me encontró cuando yo era un buen pecador, que tuvo misericordia de mí tantas veces y tal vez de cada uno de ustedes también, y que nos estableció anotando nuestros nombres en el libro de la vida del Cordero y haciéndonos acreedor de la herencia con los santos en luz, que han de disfrutar todos los que aman al Señor Jesucristo y le sirven.
en 1 Corintios 11, 28, y como terminamos de celebrar nosotros, al dar las recomendaciones para la cena, en la parte final, capítulo 11, versículo 28, Pablo dice, así que pruébese cada uno a sí mismo. Hay una norma, el orden, la importancia, lo que significa que tiene que estar en el corazón del creyente cuando viene a recordar que hubo un ser tan bendito como el Señor Jesús, a quien su Padre abandonó allí en la cruz para ampararnos a nosotros. Somos animados a revisar si lo que sentimos que nos impulsa a servir a Dios es fruto del verdadero amor que debe existir en nuestros corazones. Pero vamos, Pablo les habló a los corintios de 5 cosas que específicamente les dijo que no contenían este amor. Pero a partir de esto les habló de 15 cosas que son aquellas a las cuales debemos ajustar nuestra vida para estar tranquilos que estamos amando como Dios nos amó, como fruto del primer amor que sentimos cuando supimos que habíamos sido perdonados y éramos salvados para la eternidad, y cuando disfrutamos como lo hacemos cada día de la mano protectora del Señor, acompañándonos, bendiciéndonos, proveyendo todo lo que nosotros necesitamos. El primer amor, dice la palabra de Dios, que ha sido derramado en nuestras vidas por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. El hecho de recibir a Cristo provee la persona del Espíritu Santo en la vida por un plan que Dios tiene para la vida de cada creyente, para proveerle avanzar en esta vinculación que empezó a tener con aquel que amó así a toda la humanidad, que entregó a su propio Hijo para que muriera por todos nosotros. Lo que debiéramos tener y no tenemos por nuestra naturaleza humana, nos ha sido otorgado a través de este amor. En 2 Corintios, el capítulo 5 y el versículo 14, nos dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Quiere decir, hermanos, que ninguno de nosotros está excluido de este compromiso. Ha sido puesto en la vida de cada creyente a través del Espíritu Santo que Dios ha puesto para que perfeccione esa vida que quiere que llegue a ser parecida a la vida de Cristo. Para que, como dice su palabra, Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y como aclara el apóstol Pablo, tiene que ser el motor. Yo miraba hace algunos días el texto en su palabra con relación a la ofrenda que dice, cada uno dé como propuso en su corazón. Y me preguntaba, ¿qué me ha dado Dios para que yo tenga la base para lo que Él me dice que debo ofrendar como propongo en mi corazón? ¿Es algo importante? ¿Es una monedita? ¿O es algo que trasciende el pensamiento humano y nos sitúa en todos los planes de Dios? Todos sois hijos por la fe en Cristo. En Romanos 6:22, Pablo dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado, tenéis como fruto la santificación y por fin la vida eterna. Y todo esto es lo que tiene que darnos la realidad de lo que Dios nos ha dado.
y disponer nuestro corazón a ofrendar de acuerdo a lo que vale lo que Él nos ha dado a nosotros, si es que podemos hablar de algún valor. Todo está establecido, ordenado, inspirado y aceptado en base al amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Pero vamos a revisar lo que el tiempo nos permite, cada una de las características de este amor que están escritas aquí, una por una, y que como hacemos con algunos textos de la palabra de Dios, debiéramos anotarlas en una tarjetita y tenerla en el bolsillo y repasarlas. El amor de Cristo, esto. Todo esto lo tengo que conservar y demostrarle al Señor que lo amo, poniéndolo en práctica en mi vida. El amor, dice el apóstol Pablo, es sufrido. El amor que Cristo ha puesto en nuestras vidas tiene que ser sufrido. ¿Qué quiere decir Pablo al hablarnos de un amor que debe ser sufrido? El término griego que se usa aquí se traduce sufrido, que tiene que ver no tanto con las circunstancias de lo que enfrentamos, sino con la persona que lo está padeciendo. Se nos habla de atender al hermano que ha tenido algún problema como si nosotros mismos lo estuviésemos padeciendo. Y así fue como el Señor Jesús encaró todos los desafíos que se le presentaron durante la vida. Se refiere el amor de sufrido a aquella persona que puede vengarse por algún mal que ha recibido y no lo hace. Tiene que ver con quien es lento para enojarse y puede mostrar algo de la paciencia que Dios tiene para con él. Es una simple verdad que este tipo de paciencia no es un signo de debilidad en la vida de un creyente, sino justamente una señal de fuerza, de valor espiritual que ha adquirido por querer llegar a ser un imitador de Cristo. En los Estados Unidos existió un gobernante que se llamó Abraham Lincoln. La historia nos enseña que fue un hombre bastante feo, medio petizo, pero que le dio la libertad a los esclavos. Mientras él era presidente, tenía un general de su ejército que él nombró, que era muy capaz como general, que se llamaba Stanton. Cuando Stanton hablaba de Lincoln, decía: no sé por qué miran a ese payaso, petizo y sagaz. Había un hombre que en Estados Unidos buscaba un gorila. Y Stanton decía: no sé por qué tiene que ir al África, si lo tiene acá en Illinois, el lugar donde vive Lincoln. El presidente no decía nada. Lo dejó que hiciera el trabajo que en la guerra de la secesión le dio la victoria a la parte que Lincoln deseaba imponer. Pero una noche, en una fiesta, una bala terminó con la vida de Lincoln. Y allí estaba en una piecita el cajón, Lincoln con su bala, y en la cabecera Stanton, que llorando decía: nunca Estados Unidos podrá tener otro gobernante como este. El amor que Lincoln había mostrado estaba dando fruto. Y hermanos, el amor de Cristo que nosotros podamos mostrar de acuerdo a lo que la palabra de Dios establece, va a tener un premio parecido. La segunda característica de este amor, aquí
el capítulo 13, es benigno. La palabra benigno habla de dulzura en tratar, con cariño, como si fuera un pariente, como si lo quisiéramos en realidad. Hay mucho cristianismo que habla mucho de la benignidad y del amor de Cristo, pero que no practica esta benignidad, que el amor de Cristo, en querer imitar al amor de nuestro Salvador, debiera ejercer en todas las cosas de su vida. Pablo confesó en algún momento que él fue recibido a misericordia porque lo hizo por ignorancia y en incredulidad. Y un creyente tiene su palabra para no errar por este camino que Pablo dice que le hizo errar a él. Mucha buena gente de la iglesia se hubiera puesto del lado del Señor Jesús, del lado de los gobernantes, el día que la mujer adúltera fue traída y la marcaban con el dedo para acusarla. Y pocos hubieran hecho causa común cuando el Señor Jesús le dijo: vete y no peques más. El amor de Cristo es un amor benigno. En tercer lugar, el Señor Jesús, Pablo dijo que el amor de Cristo no tiene envidia. Creo que hay dos clases de envidia en el mundo. La de uno que le gustaría ser millonario y que ninguno pudiera tener la riqueza que él tiene. Y la otra, que no quisiera que nadie más que él tenga riqueza. La palabra de Dios nos dice que el amor de Cristo no tiene envidia. Tiene lo que Dios le ha dado que tiene que tener. Y Dios le ha dado lo que él merece tener en base a su devoción que él tiene por lo que Cristo hizo por él en la cruz del Calvario. No se asusten, son 5 características solas. El amor no es jactancioso. Ustedes saben lo que es una persona cuando se jacta de sí mismo. ¿Saben lo que yo he hecho? Esto, una pila de cosas. Había un chico que cada vez que venía de la escuela, como era un buen estudiante, le decía a la madre: mamá, soy el mejor de todos. Nadie decía nada, pero él lo decía. Y el amor del creyente no tiene esta característica. No es jactancioso. Pese a todo lo que puede ser capaz de hacer, se mantiene humilde. Y espera, como dice el sabio Salomón, que si hay alguno que quiere decir algo acerca de sus virtudes o su éxito, no sea él el que lo diga, sino que sea otro. En quinto lugar, el amor no se envanece. Quiere decir que no se jacta y proclama las cosas que el Señor le ha permitido hacer o le va a permitir seguir haciendo. Se dice que en alguna, Napoleón, el que quiso ser emperador del mundo, se jactaba de que él respetaba mucho la santidad del hogar y la obligación de permitir el culto público, pero que las leyes morales no se le aplicaban a él. Él tenía un estatus, un estado, una altura que lo eximía de que las leyes que se aplicaran a nosotros se le aplicaran también a él. En una oportunidad el misionero Carey
el que llevó la palabra de Dios a la India, en una cena que hicieron, uno de los líderes políticos, en voz fuerte, le dijo: señor Carey, creo que usted antes de ser misionero era zapatero en la India. Y dice que Carey también en voz fuerte le dijo: trabajó como zapatero. Le dijo: no, excelencia, solamente fui remendón. Me dedicaba a cambiar las suelas y los tacos de los zapatos y a coserlo donde se descosía. No se envanece, no es indecoroso o sin gracia. En griego la palabra que usa para gracia y encanto es la misma. Una persona es encantadora cuando nos recibe con una sonrisa, cuando nos escucha con atención, cuando valora lo que nosotros estamos diciendo y nos anima a seguir haciendo lo que estamos haciendo. Tengo el nombre de un predicador que estoy seguro que la mayoría no conocimos, que el que lo escuchaba decía: en cualquier lugar donde predique, su cara va a ser un mensaje de lo que está predicando, por la sonrisa y el amor con el cual predicaba el Evangelio de Cristo. Será un mensaje. Hay una afabilidad en el amor de Cristo que nunca olvida la cortesía, el acto y la amabilidad. Séptima condición: no busca lo suyo. Las iglesias, y especialmente las iglesias evangélicas, están pobladas de gente que busca lo suyo. Todo fenómeno, pero tiene que aportar. Si puede poner su casa a nombre de la iglesia, mejor. Y tantas situaciones que hacen que se desconozca que esto forma parte del amor de Cristo. El amor se mantiene humilde. El amor no necesita estar pidiendo porque Dios le provee. Perdón, me equivoqué. No busca lo suyo. No insiste en sus derechos. Pocas veces en sus obligaciones. Lo que la vida le debe a ellos, no lo que ellos le deben a la vida. Y de esta manera busca lo de los demás, no lo que es suyo. En octavo lugar, la palabra de Dios dice que no se irrita, nunca se exaspera con la gente, tiene dominio propio. Cuando perdemos la calma, perdemos todo. Cuando tenemos paciencia para escuchar al otro, tenemos todo lo que se necesita para comprender al que está hablando con nosotros y qué es lo que Dios puso en el corazón de nuestro hermano. En noveno lugar, Pablo le dice a los corintios que el amor no guarda rencor. Había un predicador muy querido que fue el que nos consiguió que tuviéramos la banda. Que una vez hablando de este amor, él había escrito varios libros, era un hombre del Ejército de Salvación, y él hablaba de gente que perdona pero nunca olvida. Sí, yo tengo que perdonar a todos, lo que no puedo es olvidarlo. Y menciona el nombre de un escritor que visitó la Polinesia, ese lugar donde los naturales en algunos tiempos se comían entre ellos, existían los caníbales. Y dice que encontraba que en la casa de cada uno de ellos
había colgado un recuerdo de alguna pelea que habían tenido y que ellos habían ganado. No se olvidaban de ninguna batalla que hubieran ganado, pero sí tenían recuerdo de todas aquellas en las cuales él había vencido. Recuerdos de pelea. Yo perdono, pero nunca olvido. No es el amor de Cristo. El amor de Cristo es que nos perdonó y arrojó todas nuestras iniquidades, tanto como está lejos el oriente y el occidente, y de nuestras iniquidades no se acordará nunca más. Gracias a Dios, porque en la mente y en el amor del Señor Jesús, esta es la manera en que Él procede. No se goza de la injusticia, no encuentra ningún placer en nada que esté equivocado, en nada que cause daño. Nos resulta más sabroso haber escuchar cómo criticamos a uno que se equivocó que alabar a uno que sabemos que Dios ha bendecido y ha sido de bendición en la iglesia. No se huelga de la injusticia. Alabar las virtudes, el amor cristiano, nada tiene que ver con conservar algún detalle de algo que nos ha hecho daño, que nos ha causado dolor. Número 11. Se goza de la verdad. Muchas veces hay un cierto temor cuando hay que dar alguna opinión y conocemos la verdad y conocemos que lo que se está exhibiendo no es la verdad. Y un creyente, por favorecer algo, por sacar alguna ventaja a él, no se une a la verdad, se une a la injusticia. No encuentra placer tanto en escuchar críticas que se hacen a personas que han caído, como en alabar a aquellos que están sirviendo al Señor y están haciendo las cosas que a Él le agradan. El número 11 nos dice, se goza de la verdad. Se alegra con los que se alegran y llora con los que lloran. Pero permite que la verdad permanezca. Y la verdad es una sola. Y somos llamados a apoyar siempre la verdad. Y se goza porque la verdad prevalece. Cuando vemos situaciones equivocadas de parte de los gobernantes, de los vecinos, de cualquier persona que estamos cerca, y nos duele el que se haya obviado el hacer prevalecer la verdad. Y el apóstol Pablo dice que todo creyente debe hacer que la verdad prevalezca. En la condición número 12 dice, todo lo sufre. Esto quiere decir, no arrastrará a la luz del día las cosas que él padeció. Hay personas que cuando hablamos con ellas se dedican a exhibir todo lo que han hecho y las formas como el Señor les permitió en algunos casos sufrir. Y el amor de Cristo no es de los que apoyan esta manera de proceder. Es de los que sufren más bien lo que han tenido que pasar con tal de conservar su fe en Cristo y el testimonio del Evangelio en sus vidas. Todo lo cree, número 13. Todo lo cree. Siempre me acuerdo una vez que nosotros estábamos pasando unas vacaciones en Córdoba y me llamó un hermano de la iglesia para informarme, ¿sabés que el hermano tal
se separó de la señora. Mi papá, para que fuese miembro, lo había hecho casar, porque no estaba casado. Y cuando yo estaba allí en Córdoba, me dijeron, se separó de esta señora. Y mi mamá, que creo que era una buena creyente, decía, no puede ser, no puede ser, no puede ser, no se puede haber separado. Todo lo cree, pero especialmente cree en las promesas de la palabra de Dios, cree en lo que Dios dice, como esto que mencioné esta mañana al empezar: mi palabra no volverá a mí vacía, sino hará aquello para lo cual la envié. Cree en que Dios puede solucionar cualquier situación que ocurra en su vida, porque lo está acompañando, está con él todos los días hasta el fin. Cree en el que ofrenda su vida para testimonio del Evangelio. Estamos totalmente ignorantes de lo que está ocurriendo, especialmente en el mundo musulmán, donde ellos tienen una filosofía que a simple vista parece de bendición, pero que en la mayoría de los casos intima al creyente o a salir o a morir. Y Dios, a uno que cree en Él, lo sostiene y le permite, si Él tiene que ofrendar su vida, hacerlo como un testimonio de que cree en un Dios que es el Dios verdadero y en que el amor de Dios lo sostiene y está en Él. Todo lo espera. El creyente debe ser el ser que más esperanza disfruta y tiene las mayores esperanzas. Ningún ser humano que no sea creyente tiene la esperanza de un creyente, o por lo menos no se ha puesto a evaluar cuánto valen las esperanzas que él tiene y cuánto vale la esperanza que la palabra de Dios pone en el corazón de un creyente. Y que todo tiene que ver con que el amor de Dios ha sido derramado en su corazón por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Y en último lugar, Pablo dice una cosa que es difícil: todo lo soporta, todo lo soporta, todo lo soporta. Creo que no es necesario decir lo que quiere decir soportar algo, y especialmente soportar cuando lo que se está tratando es algo que no es real, cuando está pasando por sobre el amor de Cristo, cuando no tiene nada que ver con los principios que la palabra de Dios dice que debemos sostener. Pero hermanos, concluyo este momento recordando lo siguiente: si lo que estamos haciendo no tiene amor, no somos nada. Si lo que estamos haciendo no tiene amor, no vale para nada. Todas las cosas valen y tienen un valor que no nos imaginamos que tienen cuando están alimentadas con el amor de Cristo que nos ha sido dado. En esto conocerán, dijo el Señor Jesús, que son mis discípulos, si tuviesen amor los unos con los otros. Y debemos vivir para hacer lo necesario para que este amor habite en nuestras vidas, para que un creyente sea un creyente de victoria todos los días contra el pecado y contra las acechanzas del enemigo, para que un creyente pueda pasar su vida no quejándose, sino dándole gracias a Dios por todo lo que Él permite que ocurra en su vida y que tiene como finalidad que el nombre de nuestro Dios sea siempre glorificado. Que el Señor nos ayude para que podamos alcanzar la bendición del verdadero amor en Cristo. Pero si no es mucho trabajo,
hagan lo que yo les pedí, una tarjetita, y anótense las cualidades del amor, para que si el enemigo metiera algo que está fuera del programa, uno tenga la capacidad que le da la conciencia. La palabra de Dios dice que no. Y viva victoria en Cristo. Y Cristo pueda usarlo para hacer motivo de salvación en la vida de otros creyentes. Que el Señor nos ayude para que su palabra nos ayude a vivir esta realidad y hacer la bendición que Él quiere en cada uno de nosotros. Lo que leímos allí en Pedro, Primera Pedro, el capítulo, Segunda Pedro, el capítulo 1, dice: vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud dominio propio, conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Que Dios lo quiera así con cada uno de nosotros.